Hola hermanos, buenos días. Gracias por el favor de su atención. Bienvenidos a una prédica más. La prédica del día de hoy la titulé Como creíste, te sea hecho. Y es la continuación de la prédica anterior donde hablamos de la importancia de la oración y donde dimos pues información muy útil, muy valiosa para seguir aprendiendo y romper esas falsas ideas que se han creado alrededor de la vida espiritual, donde pues pensamos que solamente orando yo establecí un vínculo con Dios y decíamos en la prédica anterior que la oración es el ejercicio de la luz que yo he sembrado. Yo siembro la luz en el servicio, amando a mi prójimo, y esa luz que yo acumulo por medio del amor que doy a los demás es la luz que puedo ejercer a la hora de mi oración. Y el día de hoy hablaremos acerca de las intercesiones, un tema bastante apasionante, bastante profundo, bastante polémico, por lo que vamos a ver el día de hoy. Eh, pero era importante primero tocar el tema de cómo funciona la oración. La oración funciona por la luz que yo acumulo, ¿sí? Y el pasaje del día de hoy, que creo que sí hicimos referencia la vez pasada, pero hoy lo vamos a leer a detalle, lo vamos a desmenuzar. Es muy clara la relación que establece Jesús entre la fe de la persona que tiene luz en el corazón y el resultado, ¿sí? Eh, al pasaje de una vez. Vamos a entrar de lleno en materia. Estoy en Mateo 8. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El contexto es el siguiente. El ejército romano, ¿sí? Había sitiado el pueblo de Israel, ¿no? Estaba el pueblo de Israel bajo el dominio de los romanos. Entonces viene un centurión, que es un soldado que tenía a su cargo a otros 100 soldados, ¿no? De centuria, centurión. Entonces el centurión, que comandaba 100 soldados, se acerca un día a Jesús y le hace una petición. Aquí llama la atención que es un soldado romano el que se acerca a Jesús, pero lo que más llama la atención es que Jesús se maravilla con la fe del centurión, es decir, con la fe de un hombre extranjero. No era un hombre que viniera de este linaje del pueblo hebreo, ¿sí? Y del pueblo judío. Y entonces, pues era un centurión, era un soldado romano. Y cuando se acerca y le hace una primera petición a Jesús. ¿Sabes qué? En mi casa uno de mis siervos está gravemente atormentado, está paralítico. Y entonces Jesús dice, está bien, vamos. Y el centurión hace una réplica bastante extraña, porque le dice, Jesús, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo tengo superiores y tengo gente bajo a mi cargo, y le digo a este ve y va, y le digo a este ven y viene, y le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Por lo tanto, sé que solamente tú, por decir la palabra, puedes desde aquí dar la orden para que mi siervo sea sanado. Y entonces Jesús se maravilla y se voltea con el resto de los seguidores y les dice, de cierto les digo que aún en Israel no he encontrado tanta fe como la de este hombre. Y entonces qué duro, ¿no? Qué duro
que mientras que dentro de las personas que le seguían, pues había mucho israelita, ¿no? Mucho judío, mucho hebreo, que pues han estudiado la ley de Moisés por años, ¿no? Volvemos a este tema del religioso y no religioso. Y entonces Jesús dice, pues, no he conocido una fe como la de él, que es soldado romano. Perdónenme, pero no he conocido una fe tan grande. Y pues llama mucho la atención porque si alguien pensara que hay una mala interpretación de lo que estoy diciendo, todavía dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea, que muchos del oriente y del occidente. En ese tiempo el oriente, o sea, en el tiempo de Jesús, pues todavía no existía América Latina, ni Norteamérica, ni América del Sur. En el tiempo de Jesús, el occidente era Europa, ¿sí? Europa, eh, África, ¿no? Y del eso era el occidente, no sé si lo dije al revés, pero eso era el occidente. Y el oriente, ¿sí? Era Asia, y los chinos y los japoneses. Y entonces, pues ahí hay un punto interesante, porque imagínense Jesús diciendo, vendrán japoneses a sentarse a la mesa con Abraham y Isaac y Jacob, que eran referentes de la ley judía, pues es un punto fuerte, ¿no? Y ese era el Jesús, el Jesús del que me gusta predicar, ¿no? Porque de repente la religión, pues le empieza a meter ahí muchas cosas extrañas y pues la verdad es que se pierde el mensaje. Pero aquí Jesús está hablando de cierto les digo que muchos extranjeros, muchos que no conocen ni siquiera la ley de Moisés, se van a sentar con Jacob. Y eso lo dijimos en alguna prédica cuando hablamos de no ponerse tan estrictos con el nombre de Jesús, porque en realidad cualquier persona que ponga en práctica el amor estará en sintonía con Dios. Y eso al religioso le vuela la cabeza, ¿no? Yo me he aventado debates formidables con religiosos y pues les vuela la cabeza, ¿no? No conciben la fe más allá del nombre de Jesús. Cuando el propio Jesús está diciendo aquí, van a venir extranjeros que ni siquiera me conocen y se van a sentar con Abraham y con Isaac. ¿Sí? De cierto les digo que el reino de los cielos va a estar lleno de personas de todos lados, ¿sí? De todos lados, de diferentes formas de pensar, de diferentes religiones, pero hay algo en común, el amor, ¿sí? Y ese es el nombre de Jesús y ese es Jesús como debemos entenderlo, no como un personaje expropiado por una religión o hecho exclusivo, ¿no? Se volvió exclusivo de ciertas religiones. Pues la verdad es que no funciona. Yo creo que Jesús, viendo venir lo que venía en el futuro, pues hace este tipo de comentarios. La fe más grande en todo Israel no fue de un israelita. La fe más grande en Israel fue de un soldado romano. Pum, eso lo dejo ahí en la mesa porque habíamos platicado anteriormente de eso. Ahora, eh, lo siguiente que quiero resaltar es que una vez que Jesús le dice a los seguidores, este hombre tiene mucha fe, tanta fe que a nadie había conocido así en todo Israel. Se voltea con el centurión y le dice, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este es un pasaje de intercesión, ¿sí? La Biblia no nos está hablando de la fe del siervo que fue sanado. No nos dice, y entonces como el siervo tenía mucha fe, pues el siervo fue sanado. Nos habla de la fe del centurión. Aquí el portador de luz es el centurión. Y el siervo, pues no nos dice si era hombre de Dios, si era un hombre justo,
un hombre bueno, y la Biblia no escatima en detalles. Cuando la Biblia quiere ser puntual, por ejemplo, cuando Jesús va a la cruz, es puntual hasta decir que tenía sed y que le pasan un hisopo con vinagre, y que en ese momento Jesús se acuerda de que Isaías había dado esa revelación, o sea, la Biblia no escatima en detalles. Entonces aquí la Biblia hubiera dicho, y el siervo tenía mucha fe también, ¿no? Y entonces la fe del centurión y la fe del siervo se conjuntaron y obraron el milagro. Pero no, nada más habla de la fe del centurión, ¿sí? Entonces, la razón por la cual en esta prédica de intercesión pongo este pasaje es porque si ya comprendí que la luz que yo tengo es la luz que logra el vínculo con Dios para que mi oración sea efectiva, esa oración no nada más aplica para mí o para mis cosas, sino que yo puedo hacer esa transferencia de luz hacia personas que no la tienen. Y eso es muy, muy padre, porque todos hemos pasado por ese incómodo momento en el que tú tienes una persona cercana, una persona que amas, y la quieres ayudar, y esta persona, por lo que hemos dicho, tiene dolor, y como tiene dolor, tiene necedad, y como tiene necedad, no escucha. Y entonces, ¿cómo ayudar a una persona que no escucha? ¿Cómo ayudar a una persona que no se deja ayudar? Y, y ese es el punto de inflexión el día de hoy. La intercesión me sirve para poder mandarle luz a aquellas personas que no la tienen, ¿sí? Pero no funciona nada más por mi palabra, porque si no Jesús hubiera dicho, eh, qué bonitas palabras, centurión, estoy de acuerdo no, estoy de acuerdo que tu siervo sea sanado, pero no, hace alusión a la fe que hay dentro de él, ¿sí? Decíamos, de la abundancia del corazón hablará la boca. Jesús, por medio de las palabras, está viendo la luz que hay en el corazón de este hombre. Y entonces, al darse cuenta que hay mucha luz, inmediatamente se hace el milagro, ¿no? Como en la intercesión, en la oración de María, en la prédica anterior, pues llena eres de gracia, pues significa estás llena de luz, y aun Jesús, aun cuando no había llegado su momento de hacer milagros, en ese momento le concede a María la petición que está haciendo, ¿sí? Todo esto es bien importante, porque si regresamos nuestra memoria a las prédicas anteriores, pues seguramente nos venía a la mente, híjole hermano, qué difícil no mentir, qué difícil perdonar a las personas que nos han hecho daño, qué difícil servir a las personas que no conozco, o a las personas que son groseras conmigo, o a las personas que me han tratado mal, qué difícil ser amoroso con ellos. Pero este tipo de beneficios que te da la vida espiritual, primero para que las cosas que tú pides sean favorables, sean escuchadas, sean de contundencia, encuentres manifestación, el hecho de que tú puedas transferir luz es una gran noticia, es una de las grandes buenas noticias que nos deja el Evangelio, porque podemos orar por los demás. Sin embargo, aunque eso no es nuevo para nosotros, sí debe ser nuevo que la oración depende de cómo es la luz que está dentro de mí, porque normalmente hacemos intercesión en momentos de preocupación, de miedo o de temor por los demás, ¿no? Una persona cercana tiene un problema y vamos llenos de preocupación frente a Jesús y le decimos, Señor, ayúdala o ayúdalo. Y esto no debe ser así, porque si se dan cuenta, el pasaje no dice, y llegó el centurión hecho un mar de lágrimas, y Jesús, viendo tantas lágrimas, fue a ayudar a su siervo, ¿no? Está hablando de un hombre de fe, pero nunca hace alusión ni a la preocupación ni al dolor. Eso es aprendido, es 100% aprendido. El hecho de que nosotros, eh, en un acto de preocupación, busquemos cómo ayudar a una persona y encontremos en la oración un refugio para hacerlo, eh, es un modelo aprendido. Sin embargo, no es necesariamente la única forma de hacerlo. A medida que la explicación, y si se dan cuenta vamos uniendo todas las piezas, la explicación es la siguiente. En un principio yo no tengo amor,
¿sí? Pues como no tengo amor, tengo dolor, o más bien el dolor me hizo perder el amor. El dolor que yo acepté en algún momento o en alguna faceta o en algún suceso de mi vida me hizo perder el amor. Entonces ya estando el dolor, llegó miedo. Estando el miedo, llegó necedad. Como llegó necedad, pues ya no vi, ya no escuché. Y entonces ya no supe encontrar el camino hacia la espiritualidad. Un día alguien me dice tienes que amar, pero a mí me cuesta trabajo porque dentro de mi dolor la misma pereza me hace postergar, me hace justificar, me hace evadir. Y entonces por eso me cuesta trabajo, porque hay un dolor dentro de mí que me impide amar, me hace dudar, me hace no entender. Ese dolor me está haciendo que no escuche, que no vea, me está quitando las ganas para amar, me está quitando la esperanza en amar, me está quitando el sentido del amor. Y entonces cuesta trabajo, pero entonces encuentro que la ley me dice es un mandamiento y lo tienes que hacer. Y entonces yo venciéndome a mí mismo, voy y lo hago. Y cuando lo hago, esa luz empieza a regresar a mí. El dolor que inicialmente me afectó, ese dolor se fue limpiando hasta que fue habiendo amor y más amor en mí. Cada vez que hubo más amor en mí, tuve un vínculo más fuerte con Dios. Y entonces mis oraciones cambiaron y mis oraciones empezaron a tener sentido y propósito. Y vi la manifestación de mis oraciones en mi vida y la vi con mis ojos, ¿sí? Esta explicación que acabo de dar es así como funciona. Ahorita la mayoría estamos en esa parte de que nos cuesta trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos infectados por un dolor que nos roba la luz, nos roba las ganas de creer, nos roba las ganas de actuar, nos roba las ganas de intentarlo, ¿sí? Pero a medida que lo ponemos en práctica, aun cuando no lo entendemos, aun cuando nos cueste trabajo, la luz se logra. Y entonces cuando empiezas a hacer oración, la manifestación cambia. Y soy un convencido al 100% de esto que estoy predicando, porque me han pasado cosas extraordinarias en el tema de la intercesión. Normalmente, si ustedes revisan las prédicas, nunca hablo de, de sucesos personales atribuidos a la fe, testimonios de fe o del don o de la luz, porque no, ya hace mucho me quité de eso del buscar llamar la atención de esta manera. Sin embargo, son vivencias tan personales que nadie me las contó, que yo las vi, que fueron tan sorprendentes, que las quiero compartir con ustedes para que sepan por qué sé y por qué entiendo lo que predico. Hace ya varios años, en el templo o en el grupo en el que yo estaba, hicimos un retiro de 4 días, ¿sí? Pero 4 días dedicados a Dios desde que amanecía hasta que anochecía. Era eh, lectura de Biblia, el, el evaluarse, bueno, el examinarse, el servir, ¿no? A los demás. Cada quien en la casa teníamos una función, ayudar, el orar, todas las cosas que cantar, ¿no? Cantábamos alabanza, o sea, todo el día sin celulares, sin teléfono, sin televisores, sin nada, nada de internet, ningún medio. De hecho, una de las instrucciones era no poder llevar nada electrónico. Y entonces, imagínate, 4 días dedicados a Dios, así a full, desde que salía el sol hasta que anochecía. No, bueno, el cuarto día, yo digo, no, nunca lo había platicado con nadie, pero yo me sentía que podía caminar sobre el agua. O sea, yo sentía mucha luz en mi vida, sentía mucha paz, sentía mucho amor, ¿no? Al día siguiente, regresando a la vida cotidiana, un cliente me escribe y me dice, estábamos escribiendo por Facebook, y me cuenta que está muy preocupado porque, no sé por qué salió el tema, pero nos cuenta que está muy preocupado porque su hijo tenía un problema de meningitis, ¿no?
y que pues era un bebé con meningitis. Entonces yo ni sabía, y creo que sigo sin saber mucho qué es la meningitis, pero por lo que llegué a preguntar era algo que podía dañar sus funciones cerebrales y que podían poner en riesgo también incluso su vida, ¿no? Por ser un bebé. Así es que, porque lo que yo pregunté, me contaron que era algo grave. Y entonces, entre que eran peras o manzanas, yo me puse a hacer oración por ese bebé. Y fue sorprendente porque a los, ¿qué será? No me acuerdo si en cuestión de horas o al día siguiente, pero no más de un día, me habla por teléfono y me dice que se le hacía muy extraño porque en varios días no había habido ninguna mejoría y que justo después del diálogo que tuvimos, el bebé había sanado, no le encontraron nada del problema de las meningitis. Y me decía, no sé si tú hiciste algo. Sí, sí, te lo agradezco, pero la verdad es que ya está resuelto. Y, y yo no hice mucha énfasis, ¿no? En aclararle, sí, mira, fíjate que yo me dedico a esto. Y no le digo, no, pues solamente hice oración, pero lo importante es que ya está resuelto, que bueno, ¿no? Que tranquilidad. Pero a mí sí me sorprendió. A mí sí me sorprendió, sobre todo porque el ser espiritual con el que yo estaba haciendo la oración, pues en ese momento me hizo saber que iba a ser sanado. O sea, eso fue lo que más me sorprendió, que con anticipación me habían dicho que iba a ser sanado y al día siguiente ocurre la sanación. Sí, esa fue una de las más fuertes. Y la otra que fue también muy fuerte es una vez que mi papá no aparecía y ya eran altas horas de la noche y no aparecía. Y pues yo estaba dormido y sentí como alguien me despertaba y me decía que me pusiera a llorar y que me pusiera a llorar por mi papá, ¿no? O sea, de forma explícita. Entonces, bueno, no fue ninguna persona física la que me había despertado. No sé, yo interpreté que había sido un ángel. Y entonces me piden que hiciera yo oración por mi papá. Me pongo a hacer oración por mi papá. Y de repente me entró mucha paz y que me duermo, ¿no? Ya ni vi si llegó mi papá. La verdad es que ya me desperté, hice la oración y me volví a dormir. Sí, así no le voy a poner ni a quitar ahorita. Y al otro día me encuentro con mi mamá me dice, voy a hablar con tu papá. Voy a hablar con mi papá. Y mi papá me cuenta la historia. Y me cuenta la historia de que lo habían invitado a una reunión y que en esa reunión llegaron a casa de un tercero que él no conocía, pero que tenía unos altares pues muy feos, ¿no? Con cosas de brujería y cosas muy negativas, ¿no? Muy diabólicas. Y que a él se le hizo muy extraño y que él dijo voy a estar un rato y me voy, pero no lo dejaron ir, no lo podían sacar. Y cuando él quiso irse, dice que la otra persona tenía una fuerza descomunal y que por momentos él le veía como si tuviera una cara de, de animal y que no lo dejaba salir. Y mi papá me decía, tú sabes pues, que yo soy bueno para los golpes, ¿no? Sé que yo era bueno para los golpes y que hice, no pude hacer nada. Era como si fuera yo un muñeco de papel ante la fuerza era sobrehumana la fuerza de este hombre. Me dice, pero no sé cómo, después de estar padeciendo los golpes, no sé cómo, yo ya estaba fuera de la casa y no estaba, no había bebido, no había nada de algo que pudiera haber alterado su estado de conciencia. Y yo creo que con esa experiencia, aunque alguien hubiera bebido, se le hubiera bajado de ipso facto. El,
pero así me lo contó. No podía yo salir, luché por salir, no podía, no le hacía yo ni cosquillas, pero de repente no sé cómo yo ya estaba fuera de la casa. Y a la hora de cuadrar la hora de la oración y la hora en la que le estaba pasando, esa era el mismo momento. Eh, y con eso pudiera yo contar varias cosas más que me han pasado, ¿no? Con pacientes, con personas que nos han buscado. Pero me ha tocado ver cosas de la, de cómo hasta qué punto puede ser fuerte la intercesión, ¿no? En las prédicas anteriores, cuando yo dejaba yo al final la oración, no era porque no creyera en la oración, era porque primero era momento de aprender a sembrar, porque la oración es cosecha, la oración es cosecha, entonces uno debe dejarla como un poquito más al final. Primero apuntar toda su energía a acumular luz. Voy a acumular luz, voy a perdonar, voy a servir, todo lo que ya hemos hablado. ¿Y para qué me sirve? Para momentos como estos, para momentos en que tienes una persona que lo necesita o para cuando tú mismo lo necesitas y entonces dices, Señor, ayúdame. Y entonces Él ayuda, entonces Él se manifiesta y una de dos, o se resuelve o encuentras una persona que te ayuda a resolverlo o te acuerdas de una manera que lo resolviste antes o ganas más tiempo, pero siempre hay algo a tu favor. Este, y esa es la parte padrísima del Evangelio, cuando te das cuenta que efectivamente está Dios y que efectivamente te está escuchando y que efectivamente está al pendiente de ti y que cuando tú haces una oración, Él da el golpe en la mesa y te hace saber que ahí está y que te está ayudando y que te está bendiciendo y en ese momento la piel se te pone como de gallina porque dices, o sea, ya no es esta relación de creo que existes y creo que estás en algún lugar muy lejano y pues a lo mejor algún día me contestas. No, te estoy hablando y me estás contestando. O sea, así como lo leemos en la Biblia que ocurre con Moisés y con Job y con todos los profetas, es un Dios hablando en tiempo real contigo, ¿sí? No me refiero a la voz, sino al que tú dices algo y Él se manifiesta. Y esa es la parte a la que todos debemos de llegar, a una parte donde todo el trabajo, todos los esfuerzos que tú vas haciendo en la vida espiritual, pues van rindiendo esos frutos. Y esa es la razón por la cual instamos en este grupo a la corrección, a la sanación, sobre todo la sanación emocional por medio del amar más, porque ya hemos dicho también que cuando tú quieres corregir algo de forma directa es muy complicado. Si yo tengo problemas de pereza, pero quiero corregir la pereza directamente, me va a costar mucho trabajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La corrección no está en yo convencerme de ya no tengo que ser perezoso, ¿no? Está en ponerme a amar y esa luz hará que mi pereza se disuelva, ¿sí? Está en ponerme a servir y esa luz hará que los miedos que me hacen ser mentiroso se disuelvan. Ponerme a amar y que la luz que regresa a mí hagan que ese enojo, que ese mal carácter se disuelva, ¿sí? Así es como funciona. Pongo en práctica verbos de amor para que la luz regrese, luz sale y luz regresa. La luz que regresa a mí es la luz que me va sanando necedad, pereza, mentira, flojera, ira, soberbia, vanidad, lujuria, codicia, todo. O sea, no hay nada que no se pueda sanar. Por eso lo que hemos dicho, ¿no? Que fuera rojo como la escarlata, como la nieve será emblanquecido, ¿no? Como rojo como el carmesí, como la nieve será emblanquecido. Entonces, eh, esa es la prédica del día de hoy, saber que la intercesión existe, pero al igual que la oración, no nada más por mi palabra y por mi linda cara, sino que debo trabajar en la luz que conservo, en la luz que acumulo, y entonces esa luz regresará a mí. Y ya nada más para cerrar la prédica de hoy, quiero hablar de este conflicto entre religiones que te han dicho o tú has dicho o te han hecho saber que
no, pues es que no pierdas el tiempo con intermediarios, refiriéndose a los santos, no, ni con la Virgen María, tú vete, habla directo con el Padre, con el jefe y tú no necesitas intermediarios. Va, se las explico. El punto funciona de la siguiente manera. Cuando Jesús dice las mismas cosas que yo hago y aún mayores ustedes las harán, es una promesa, ¿sí? Los que nosotros llamamos santos fueron hombres como tú y como yo, que tenían miedos, tenían debilidades, tenían pues errores, ¿sí? Lo hemos dicho, Francisco de Asís le gustaba la fiesta, a Antonio de Padua le gustaban las mujeres, San Martín Caballero ni se diga, al ser soldado romano, pues ahí te platico sobre las fiestas romanas, ¿no? No entraremos en detalles. Eh, pero un día deciden corregir y llegan a acumular tanta luz que la luz no desaparece, ¿sí? Entonces, cuando los católicos hacen una petición a un santo y piden intercesión al santo, el santo escucha y el santo los ayuda, ¿sí? Y sería absurdo el pensar que Jesús, que instauró la intercesión, ¿por qué digo instauró? Porque al mandar a los apóstoles a servir a los pueblos, las personas le pedían a los apóstoles, ¿sí? Milagros. No era Jesús yendo a la casa, no decían, bueno, espérate, ahorita le vamos a hablar a Jesús y que él venga. A veces sí lo hicieron, pero no siempre. Hubo momentos en que Jesús ya no estaba, Jesús ya había ascendido y Pedro hacía milagros y decía, tan lo hace en su nombre que dice, más de lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo levántate, ¿sí? Pero era Pedro ejecutando el milagro. ¿Y por qué en esos casos sí podemos entender que Dios obraba milagros a través de Pedro? Y no podemos entender que Dios obraba milagros a través de los santos. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo pensar que podemos pedirle también a un santo y que nos ayude con milagro? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si mi luz anda baja, y con eso voy a terminar, aquí en el pasaje que leí no nos hablaron de la fe del siervo, nos hablaron de la fe del centurión. Quiere decir que el que hace la petición debe tener luz. Y entonces, si yo tengo un problema y mi luz anda baja y no me alcanza la luz para tener ese vínculo tan fuerte con Dios y pido una intercesión a un ser que sí la tiene, la intercesión sigue siendo válida. ¿Sí? Esa es la explicación de por qué es útil la intercesión y por qué es válida la intercesión de los santos. Ojo, lo que no se debe hacer con los santos es este tema de la alabanza. Y si tú pudieras hablar con ellos, no sé si me creas, pero yo he podido tener diálogos con ellos, pues ellos te dicen, no, la alabanza no es para mí. Ellos rehúsan la alabanza. O sea, que tú los alabes a ellos, no. Y su mensaje es muy claro. La alabanza es al Padre. ¿Sí? Entonces, ese sería el punto de conciliación. ¿Y por qué aprovecho este espacio? Porque la intercesión se presta para resolver ese punto de conflicto entre religiones. Conclusión, la alabanza es solo para el Padre. Ahí sí no hay de otra, no hay de que voy a rendirle culto a un santo, no. La alabanza es para el Padre. Pero la intercesión sí es válida y nadie se sienta mal por practicar intercesión frente a un santo o frente a la Virgen, porque ellos tienen luz y a lo mejor en ese momento la luz que a mí me hace falta, la luz que yo no tengo, puedo pedir intercesión, así como la pidió seguramente el siervo. El siervo le ha de haber dicho al centurión, oye, no sé por qué me está yendo tan mal, pero si algo puedes hacer por mí, hazlo. El que está padeciendo la enfermedad y la está padeciendo por karma es el siervo. ¿Y por qué el centurión lo ayuda? Porque el centurión tiene luz. Y a causa de la luz del centurión, Jesús ayuda al siervo. O sea, es una ecuación de tres elementos, ¿sí? Entonces, esa ecuación de tres elementos, por algo el siervo no podía tener la bendición de Jesús directamente. Entonces, es válido ese punto intermedio que le permitió al siervo obtener la luz del milagro. Y al día de hoy sigue siendo válida, porque el amarse los unos a los otros, Jesús no hace la aclaración de, bueno, entre los vivos,
pero si ya está conmigo allá en el cielo, ya no le pidas nada, ya me lo pides a mí directamente. O sea, o sea, todas estas novelizaciones que los hombres hemos hecho y que las religiones han hecho, pues solamente han confundido más a las personas. Allá arriba no hay un conflicto de, oye, ¿por qué te lo pidieron a mí? Pues para eso estoy yo. Y todo eso lo inventamos nosotros, ¿no? Y nadie se ofende, ni allá arriba yo te apuesto que Siddhartha Gautama y Francisco de Asís se aman el uno al otro y no hay ningún punto de conflicto entre ellos. Ah, pero bueno, ojalá pueda dejarles algo bueno con esta prédica. Sepan que la intercesión existe, es una de las bendiciones más que nos da el camino del Evangelio, es una más de las motivaciones por las cuales debemos poner énfasis en amar y en conservar luz y en seguirnos venciendo a nosotros mismos. La intercesión yo he sabido de una mamá que hizo oración para que su hija no, y gracias a esa oración su hija no se fue al desfiladero en un accidente de autos. O sea, ese es el evangelio, el saber qué puedo y qué no puedo, qué debo y qué no debo, y qué me conviene y qué no me conviene. ¿Sí? Pues les deseo que tengan una gran semana, que esta prédica de la intercesión les haya sido útil y nos vemos aquí el próximo domingo. No sé de qué va a ser la prédica el próximo domingo, pero seguramente será algo que también nos va a nutrir. Revisen las prédicas anteriores, es bien importante porque no a la primera vista se termina de emprender. De hecho, a medida que vamos teniendo más luz, vamos comprendiendo más cosas. Entonces, vale la pena regresar a prédicas anteriores. Los amo mucho, hermanos. Que todo lo que aprendemos aquí sobre la práctica del amor y que es la única forma de vivir la vida espiritual realmente haga trascendencia en nuestras vidas, hagamos intercesiones los unos por los otros, no subestimemos las oraciones del grupo, ¿sí? Si alguien pide en el grupo, no diga, bueno, mi oración, ¿qué puede aportar? No sabes, a lo mejor tu oración puso el gramo de luz que hacía falta para que se inclinara la balanza del otro lado. Nunca subestimes el poder de la oración, yo te lo digo en carne propia, es padrísimo y es fundamental. Una oración puede cambiar el rumbo de una persona, ¿sí? Muchas gracias, hermanos. Bendiciones.